Un angular de 21 mm para cámaras full frame con apertura f1.5 y por poco más de 250 €. Así es este TT Artisan. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Lo más llamativo de esta lente es su apertura y, relacionado con este dato, también su precio, porque como ya sabes, en el mundo de la fotografía grandes aperturas también suelen significar grandes precios. Pero en este caso esto no se cumple, así que la cuestión es: ¿estamos verdaderamente ante una alternativa válida en angulares luminosos para presupuestos ajustados? Te lo cuento en este vídeo. El año pasado tuve la ocasión de probar el Sigma 20 mm f1.4 DG-DN Art, una lente que me enamoró por el campo de imagen que me daba con mis cámaras APS-C en fotografía nocturna con estrellas y Vía Láctea, y sobre todo por la soberbia calidad de imagen que tiene esta lente a máxima apertura. Así que cuando desde TT Artisan me propusieron probar este 21 mm f1.5, no me lo pensé por las similitudes que presenta esta óptica con la otra en cuanto a distancia focal y en cuanto a apertura. Aunque evidentemente las expectativas que tenía de esta lente frente a la otra son mucho más bajas. Pero antes de entrar en los resultados obtenidos, vamos a ver las características de esta lente. TT Artisan es una marca china que lleva varios años fabricando objetivos fotográficos para las principales marcas del mercado: Canon, Nikon, Fuji, Sony, Leica. Y aunque la marca tiene algunos objetivos autofoco, se caracteriza principalmente por fabricar objetivos totalmente manuales con este aspecto tan vintage y minimalista. Objetivos con aperturas generosas, de hecho tienen un par de modelos con apertura f0.95 y también tienen algunos modelos con sistema de inclinación. Objetivos, como ves, muy pequeñitos. Al no tener motor de enfoque ni motor de diafragma, se reducen las dimensiones y el peso al mínimo. Además, están íntegramente fabricados en metal. Estos objetivos no tienen ninguna pieza de plástico, excepto la tapa trasera. Concretamente, este modelo de 21 mm viene con este pequeño parasol integrado por motivo de la lente esférica que tiene en el frontal. Y esto nos llevaría a pensar que posiblemente este angular no sea un objetivo válido para utilizar, por ejemplo, con filtros fotográficos. Sin embargo, la gente de TT Artisan ha solucionado este problema con este segundo parasol, que se enroscaría directamente sobre el parasol integrado que tiene la cámara, y lo que nos dejaría una rosca redonda para filtros de 72 mm. Sin duda es una idea bastante ingeniosa de la que podrían tomar nota otros fabricantes de angulares. En su interior encontramos un diafragma de 10 hojas que va desde f1.5 hasta f16 y que podemos accionar simplemente moviendo el anillo de diafragma correspondiente, que como te he dicho es totalmente manual y abre y cierra en clics de medio paso. Respecto al movimiento del anillo de diafragma, nada que decir. Realmente funciona muy suave y de forma muy precisa. Y en cuanto al anillo de enfoque, exactamente lo mismo. Tenemos un anillo de enfoque totalmente manual que gira muy suave, no encuentro nada de dureza en él y que además viene graduado para que podamos fijar el enfoque exactamente a la distancia que nosotros queremos dependiendo de la apertura utilizada. Así que en este TT Artisan 21 mm f1.5 estamos aparentemente ante una lente bien construida, compacta, ligera y económica. Manual, sí, pero esto nos permite economizar y acceder a mayores aperturas. Además, estamos ante un objetivo angular, por lo tanto en este caso el tema del enfoque no es tan crítico, ya que normalmente con las lentes angulares la hiperfocal la solemos tener muy cerca de la cámara. Y hecha esta pequeña revisión de las características de este objetivo, vamos con lo que de verdad nos importa: los resultados que nos da en fotografía. Pues aquí tenemos esta tanda de fotografías que he sacado con este TT Artisan 21 mm f1.5 y mi cámara fotográfica Sony A6400 con sensor APS-C.
Básicamente se trata de la misma fotografía realizada con diferentes aperturas. ¿Y por qué he seleccionado este encuadre? Bueno, pues porque he considerado que es un encuadre interesante para evaluar la calidad óptica de esta lente, ya que aquí tenemos diferentes texturas que además se extienden hasta el mismo extremo de la imagen, lo que nos va a permitir valorar perfectamente la calidad óptica de la lente en toda la extensión que nos da en este sensor. Y vamos a revisar esta primera imagen, que es la que está realizada a máxima apertura, f1.5. Y aparentemente, bueno, pues así en un vistazo general no parece una mala fotografía, pero ya aparentemente si observamos las esquinas de la imagen vemos como en esta zona de aquí y en esta zona de aquí tenemos una imagen mucho menos nítida. De hecho, podemos ver, por ejemplo, cómo esta zona central se muestra mucho más nítida que las esquinas. Además, ya no sé si es cuestión del encuadre, pero me da la impresión de que tenemos un viñeteo considerable, sobre todo aquí en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Vamos a acercarnos más, vamos a irnos al 100% y vamos a fijarnos en primer lugar en la parte central de la imagen. En realidad no se trata de una mala imagen. Tenemos una imagen a f1.5, es decir, no podemos esperar una grandísima nitidez, pero por lo menos las estructuras que tenemos aquí en el enrejado este de aquí, con estas puertas de madera por aquí, pues no está mal. Pero si nos vamos a los extremos, podemos ver que aquí hay una pérdida de nitidez muy importante, que además vemos cómo se extiende por todo el contorno de la fotografía, siendo además más acusado en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, porque aquí tenemos también pérdida de nitidez y aquí en la esquina superior derecha también, pero no es tan acusada como la que encontramos en esta zona de aquí y en esta otra zona de aquí. Así que vamos a revisar el mismo encuadre cerrando un paso, yéndonos a f2, que sería esta imagen que tenemos aquí. Bien, pues así de un simple vistazo aprecio nuevamente que en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha tenemos menos nitidez, pero en este caso ya es más sutil. Vamos a acercarnos al 100% para revisar la imagen. En este caso, a f2 ya veo una nitidez bastante interesante en el centro de la fotografía. Puedo apreciar en los barrotes y en las puertas de madera del fondo pues una estructura bastante interesante. Si nos vamos al 200%, bueno, pues aquí ya perdemos un poco de nitidez, pero podemos ver que la imagen en general muestra una nitidez interesante. Debemos tener en cuenta que estamos visualizando al 200%. Si nos vamos al 100% y nos vamos a las esquinas, pues una vez más aquí, en la esquina inferior derecha, tenemos una pérdida visible de nitidez, no tan visible como en el caso de máxima apertura, pero sí que es visible. Aquí tenemos una esquina que en general está aceptable y aquí una vez más tenemos una pérdida importante de nitidez. Si nos vamos a la esquina inferior izquierda, bien, pues igualmente perdemos nitidez. Pero bueno, es algo que en realidad esperaba más o menos de esta lente teniendo en cuenta la gama en la que nos estamos moviendo, el precio y las características. Vamos a irnos a un paso más de diafragma, a f2.8, que sería esta imagen que tenemos aquí. Y de un vistazo general, ahora veo una imagen bastante más correcta. Veo en general una nitidez interesante en toda la imagen y además ahora en las esquinas ya no aprecio una falta de nitidez tan evidente. Vámonos al 100% y vale, en este caso me da la impresión de que la nitidez central de la lente es realmente muy buena. Visualizando al 100% podemos ver todas las estructuras, podemos ver todos los detalles de los barrotes, todos los detalles de la madera del fondo. Si nos vamos al 200%, pues igualmente en este caso sigo viendo una nitidez muy interesante al 200%. Además, no me da la impresión de apreciar aberraciones cromáticas o al menos aberraciones cromáticas demasiado llamativas. Vámonos ahora a revisar las esquinas y sigo detectando una pequeña falta de nitidez en las esquinas de la imagen, pero ahora estamos visualizando al 100%, con lo cual esa pequeña falta de nitidez en las imágenes, desde mi punto de vista, es aceptable para el resultado de la fotografía. En general, a f2.8 creo que esta lente ya da un resultado bastante interesante. Vamos a irnos ahora a f4
Y en este caso, pues más de lo mismo. Tenemos una imagen con estructura, con textura y con nitidez. Si nos acercamos, pues veo ahora sí todavía más nitidez que en el caso de la apertura f2.8. Ahora sí que todas las estructuras de la pared, de la reja, de la madera, se ven claramente. Y si nos vamos a las esquinas, seguimos teniendo esa pequeña falta de nitidez que a f4 no conseguimos eliminarla por completo. Ahora esta esquina parece que se muestra bastante mejor y esta de aquí se muestra en general bastante bien. La única que sigue mostrando con cierta falta de nitidez sigue siendo esta de aquí. Vamos a ir un paso más allá, f5.6, vamos a acercarnos directamente y más de lo mismo. Aquí tenemos una imagen más nítida todavía. Aquí estaríamos rondando el punto dulce de este objetivo entre f5.6 y f8 es donde encontraríamos el punto dulce de este objetivo y donde, como podemos comprobar, pues el objetivo aporta prácticamente su máxima nitidez. Al 100% yo veo una imagen muy nítida y si nos vamos a las esquinas, ahora sí, esta esquina inferior derecha ya se muestra no nítida al completo, pero mucho más nítida que en las imágenes anteriores. Y si revisamos el resto de extremos de la imagen y el resto de esquinas, pues más de lo mismo. En general, las esquinas se muestran nítidas y correctas a f5.6. Y vamos ahora a la última prueba que he realizado a f8, que sería esta de aquí. f8 yo creo que ya estaría en el rango superior del punto dulce de este objetivo. Como podemos ver, de un primer vistazo, pues la imagen se muestra detallada y nítida en toda su extensión, al menos en esta vista genérica, pero si nos acercamos, bueno, pues veo una nitidez similar o incluso ligeramente inferior a la que me encontraba a f5.6. Por lo tanto, yo creo que f5.6 estaría más cerca del punto dulce de este TT Artisan. En general, el centro se muestra detallado y correcto, y si nos vamos a las esquinas, pues tenemos unas esquinas también correctas. Si bien no tenemos la nitidez del centro, sí que tenemos unas esquinas en general correctas. Pero una cosa es cierta, cuando hablamos de un objetivo angular con esta apertura, no estamos normalmente pensando en fotografía diurna de paisaje, sino que estamos pensando más en utilizarlo en condiciones de fotografía nocturna, que es precisamente donde esta apertura f1.5 puede aportarnos el máximo. Así que, en mi último viaje que hice al Observatorio Astronómico de Calar Alto, me eché este TT Artisan a la mochila e hice algunas pruebas. Pues aquí tengo estas pruebas de fotografía nocturna que estuve haciendo en el Observatorio Astronómico de Calar Alto con este TT Artisan de 21 mm f1.5 y mi cámara Sony a6400 con sensor APS-C. Una vez más, se trata de dos tandas de fotografías realizadas a diferentes aperturas, aunque en este caso, como hablamos de fotografía nocturna, las aperturas variaron desde máxima apertura f1.5 hasta f2.8, ya que en fotografía nocturna siempre vamos a valorar las aperturas más amplias que podamos utilizar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, un objetivo que es válido a partir de f4 no sería válido para la utilización en fotografía nocturna. Así que dicho esto, vamos a pasar a revisar estas imágenes. Esta es una primera composición que realicé a f1.5 a máxima apertura y vemos de nuevo lo que ya te he enseñado hace un momento en las fotografías diurnas que acabamos de revisar, y es en general una pérdida de nitidez en toda la imagen. Pero es que además, en este caso tenemos una característica interesante, y es que las estrellas más brillantes, como puedes ver, muestran una especie de efecto glow o efecto mist que podríamos obtener, por ejemplo, con un filtro niebla. Pero si nos acercamos, tenemos este patrón tan curioso en las estrellas más brillantes. Esa noche cabe decir que teníamos algunas nubes, como puedes ver, pero este patrón en las estrellas no está generado por estas nubes, sino que lo genera el propio objetivo. Podemos ver cómo la estructura de la cúpula del telescopio del observatorio muestra como esa difuminación, esa niebla que conseguiríamos con eso, con un efecto mist, y apenas tenemos nitidez. Podemos ver detalles de la cúpula, pero la nitidez es muy baja. Bien, esta sería la imagen a f1.5 a máxima apertura. Vamos a revisar la imagen a f2, cerrando un paso de luz. Y fíjate qué grandísima diferencia que encontramos. Pasamos de esto a esto otro.
Seguimos viendo cómo las estrellas más brillantes destacan por encima de las otras estrellas, pero ahora la nitidez genérica de toda la imagen ha ganado muchísimo. De hecho, vamos a acercarnos al 100%, podemos ver cómo el objetivo muestra algo de aberración cromática en las estrellas más brillantes, pero ahora a f2 sí que tenemos una imagen muchísimo más correcta y más nítida. Ya podemos ver estrellas más correctas, las estrellas que encontraríamos, por ejemplo, en un objetivo angular de gama media. Podemos ver cómo las estructuras del observatorio, pues en este caso ya se muestran definidas y en general una fotografía bastante correcta. Si nos vamos a las esquinas, podemos ver cómo tenemos coma. Y es que, como ya hemos visto en la revisión de fotografías diurnas, hasta que no hemos llegado a diafragmas de f4 para arriba, no tenemos una grandísima nitidez en las esquinas. Aún así, yo considero que estas esquinas con estas estrellas son bastante correctas para la práctica de fotografía nocturna, ya que en general una fotografía nocturna no la vamos a ver ampliándola de esta manera, sino que la vamos a ver de una forma más genérica. Y este, como te digo, sería el resultado a f2 de esta lente TT Artisan. Pero vamos a ir un paso más allá, vamos a ir a f2.8, que la tendríamos aquí. Y fíjate cómo una vez más cambia muchísimo la imagen. De hecho, si la comparamos con la de máxima apertura, que es esta, podemos ver una enorme diferencia. A f2.8 yo ya veo una fotografía nocturna realmente muy correcta. Veo lo que esperaría ver en una fotografía nocturna con una lente luminosa. Vamos a acercarnos para ver mejor los detalles y podemos ver cómo las estrellas, en este caso a f2.8, ya se muestran muy pequeñitas y puntuales. Por aquí tenemos la nebulosa de la laguna, la zona de la nebulosa trífida. Si nos vamos a las esquinas vemos que el efecto coma se ha corregido bastante. Seguimos viendo por aquí un poquito, pero está mucho más contenido. Seguimos viendo algo de aberración cromática, pero en general el aspecto que muestra la imagen a f2.8 es realmente muy correcto. Podemos ver por aquí los detalles del observatorio, las pasarelas y todos los detalles correctamente enfocados y de forma muy correcta a f2.8. Y vamos a pasar ahora a la segunda tanda de fotografías, que básicamente es la misma cúpula, la del telescopio de 3,5 metros de Calar Alto, pero en otra composición y desde otro ángulo. Y esta es la primera imagen que tenemos. Una vez más, una imagen a f1.5 a máxima apertura, y en la que una vez más comprobamos cómo tenemos ese efecto tan extraño, esa aberración en las estrellas más brillantes. Y podemos comprobar de nuevo cómo esta lente a máxima apertura prácticamente es inusable, a no ser que vayamos buscando este efecto niebla, este efecto bucólico que nos aporta esta lente en su máxima apertura. Vamos a acercarnos de nuevo y podemos ver cómo tenemos una falta generalizada de nitidez en toda la imagen, en todas las pasarelas y sobre todo este cielo así brumoso que nos aporta con estas estrellas tan curiosas que nos da esta lente a f1.5. Vamos a cerrar un paso de luz, nos vamos a f2 y esto es lo que tenemos. Y fíjate, aquí en esta imagen es casi más evidente el cambio de una a la otra. Fíjate cómo cambia radicalmente la imagen simplemente cerrando un paso de luz a f2. Y una vez más lo que te acabo de mencionar. Desde mi punto de vista, f2 ya sería una apertura aceptable para esta lente. Yo, si tuviese que utilizar esta lente en fotografía nocturna, directamente lo haría a f2, porque aunque las estrellas más brillantes aparecen algo engrosadas, para mí, desde mi punto de vista, la nitidez y la señal del cielo que consigo capturar a esta apertura realmente es muy interesante. Podemos ver cómo tenemos esa aberración cromática en las estrellas más brillantes, pero cómo el resto de estrellas y estructuras que tenemos en la fotografía está realmente muy bien. Si nos vamos a esta esquina de aquí, volvemos a apreciar ese efecto coma, y si revisamos la nitidez y los detalles de la cúpula del observatorio, pues en general es bastante aceptable. Pero para aquellos que quieran ir un paso más allá y tener una imagen todavía más nítida en fotografía nocturna, podemos todavía cerrar un paso más e irnos a f2.8. Y fíjate de nuevo la diferencia que encontramos pasando a f2.8. Y es que ahora, si nos acercamos, ya podemos ver que tenemos estrellas realmente muy pequeñitas. Es que realmente las estrellas
que da este objetivo a f2.8 son muy pequeñitas y muy correctas. Por aquí tenemos esta esquina que nos mostraba algo de coma, seguimos teniendo un poquito de coma, pero es que prácticamente es inapreciable, tenemos que acercarnos mucho para verla. Si observamos el observatorio, pues tenemos las pasarelas realmente nítidas, con todo el detalle que deben tener, y en general, pues una fotografía nocturna con Vía Láctea detallada y correcta. Así que, ¿cuáles son mis conclusiones respecto a esta lente TT Artisan 21mm f1.5? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que estamos ante una lente que tiene un coste de 250 € para montura Sony E. Por lo tanto, no podemos compararla con otras lentes del mercado que valen 1000 € o más. Dentro de su rango de precios, como hemos visto en la base para cualquier aficionado, creo que es una lente muy digna que se defiende muy bien. Hemos visto que a máxima apertura f1.5 no nos va a dar una gran nitidez en fotografía diurna y nos introduce bastantes aberraciones en fotografía nocturna. Pero a f2 creo que es una lente ya muy usable, y a f2.8 el resultado es más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta esas pruebas que hemos hecho en fotografía nocturna donde es más crítica la calidad de imagen. Y f2 y f2.8 siguen siendo aperturas muy generosas para fotografía nocturna con estrellas y Vía Láctea. Así que desde mi punto de vista creo que es una gran opción para aquellos aficionados que quieran acceder a estas distancias focales con grandes aperturas y presupuestos de partida muy ajustados. Sería verdaderamente muy interesante probar otras distancias focales, otros modelos de esta marca e incluso algunos de estos con aperturas f0.95, sobre todo para ver lo que pueden llegar a hacer en condiciones de fotografía nocturna. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de esta marca? ¿Qué te ha parecido? Como siempre, tienes a tu disposición la sección de comentarios para contármelo. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que esta información te haya resultado útil o al menos entretenida. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos semanales que subimos. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.